Hermanos, muy buenos días. Hoy, domingo 30 de agosto del 2020, tenemos nuestro culto de adoración. Damos gracias a Dios por eso. El día de hoy, el Señor Dios nos muestra una historia que se encuentra, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 21, y es la historia de Acab, el rey de Israel, y la viña de Nabot. Tema: ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios aún en riesgo de nuestras vidas, hermanos? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios aún en riesgo de nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor Dios nos quiere enseñar el día de hoy con esta historia? Vamos a leer 5 versículos de Primera de Reyes capítulo 21. Y dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot le respondió a Acab: Guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó con a su cama, y volvió su rostro y no comió. Vamos a orar. Señor Dios, agradecidos a ti nuevamente por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra un domingo más, Padre. Úsame, Señor, para que lo que se diga sea tu palabra, que los oídos de mis hermanos estén atentos, Señor, para saber qué cosa es lo que tú quieres decirnos el día de hoy a cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, la historia que vamos a ver es una historia de maldad, es una historia de violencia. Y la historia, como hemos visto y hemos leído, está en Primera de Reyes capítulo 21. Esto ocurre, hermanos, en un lugar llamado el Valle de Jezraleón, o el Valle de Israel, perdón. El nombre de repente no nos dice nada cuando escuchamos el Valle de Jezreel, pero en realidad, hermanos, es un lugar muy famoso. Es el lugar donde Gedeón luchó la gran batalla con los 300 valientes contra los madianitas. Si quiere verlo, revíselo, está en Jueces capítulo 7. Es el mismo lugar donde Saúl visitó a la divina de Endor en Primera de Samuel capítulo 28. Y es donde Saúl y su hijo Jonatán murieron debido a la maldad de Saúl. Es el mismo lugar donde el rey Josías, uno de los más grandes reyes de Israel, murió a manos del famoso Nicao. Esto está en 2 Reyes capítulo 23. Es interesante, hermano, en la historia más reciente, que este es el mismo lugar donde Israel derrotó al ejército iraní en el año 1948. Se cree, hermanos, también que en ese lugar un día se librará la más grande batalla que jamás se haya librado o se vaya a librar, la madre de todas las batallas, la batalla de Armagedón. Porque la llanura de Jezreel-León o Valle de Jezreel-León es el lugar llamado Armagedón según el libro de Apocalipsis. Es también, hermanos, el lugar donde Elías fue después de la victoria en el Monte Carmelo. La historia, hermanos, nos dice que al extremo sur del valle, en un lugar llamado Jezreel, Acab, rey perverso de Israel, había construido su palacio
y construyó su palacio de repente donde no debía construirlo, sino en un lugar especial, debido a la codicia y avaricia que él tenía. El valle de Jezreel, donde Acab edificó su palacio. Pero también había un hombre que vivía en una granja sencilla, humilde, pequeña, y este hombre se llamaba Nabot. Lo único que se podría decir que este hombre hizo mal en su vida fue ser dueño de esa propiedad que estaba junto a los terrenos del palacio de Acab. La historia, hermanos, se desenvuelve realmente entre este Acab, rey de Israel, poderoso rey, y Nabot, el campesino humilde. Es una de las más grandes tragedias del Antiguo Testamento. Acab cuenta la historia que va a esa pequeña propiedad donde vivía Nabot y le dice: oye, tu tierra está junto a la mía y quiero aquí hacer un huerto de legumbres, sería maravilloso. Quiero canjearla contigo, esa propiedad. Quiero que me la dejes para mí. Yo te voy a dar otra propiedad que es mucho mejor de la que tú tienes, y si no quieres, por último, te voy a pagar lo que vale y te lo voy a pagar en efectivo. A simple vista, hermanos, parece una petición razonable. ¿Verdad? No parece nada por la que Nabot pudiera enfadarse. Pero cuando el rey se lo pide, Nabot le dice no. Nabot le dice no. No entiendo, hermanos. A simple vista lo vemos, no podemos entender cómo alguien puede decirle no a un rey. Tiene que haber una razón muy poderosa, una razón muy importante para que él rehúse este negocio que quería hacer el rey. Él dijo: no puedo hacerlo, porque si te doy mi terreno, estaría dándote la heredad de mis padres, y eso no puedo hacerlo. Pienso que es importante que nosotros podamos entender por qué Nabot le dijo no al rey de Israel. Él no estaba siendo arbitrario, de seguro tenía mucho que perder al decirle no al rey. Pero con este acto, él estaba, hermanos, obedeciendo a Dios. Como ven, Nabot estaba, o mejor dicho, no estaba regateando por una mejor oferta, no estaba tratando de aprovecharse del rey. La firmeza de este humilde hombre, Nabot, se basaba en su dedicación a la palabra de Dios. Dios, hermanos, ordenó al pueblo de Israel que nunca debía vender la porción de tierra que habían recibido como heredad. Vamos a Levítico para poder entenderlo, para poder ver claramente lo que estaba pasando. Que este hombre era un siervo fiel y un siervo valiente del Señor. Levítico 25, ahí podemos ver las leyes levíticas respecto a la redención de la tierra. Vamos a ver dos versículos, el 23 y el 24. 1. 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, dice el Señor, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Luego procede a hablar cómo la tierra puede volver a su dueño en el año del jubileo. Pero la tierra, hermanos, no se podía vender fuera de la familia a la que le fue asignada. Vamos a ver Números 36. Estos son libros que de repente no leemos con frecuencia, pero el trasfondo de este relato se halla en estos pasajes no muy conocidos. Busquemos Números 36:7. Miren lo que dice: para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad
de la tribu de sus padres. Nabot sabía que si le permitía a Acab poseer su tierra, habría violado la palabra de Dios. Aun cuando Acab era el rey y tenía mucho que perder, hermanos, este hombre dijo no. Algunas veces hay que decir no. Podemos ver a este campesino de repente temblando solo al pensar en la confrontación con el rey, diciendo: Rey Acab, no puedo hacerlo, no voy a hacerlo, porque la ley de Dios me lo prohíbe. Y este relato me recuerda a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, donde se dice así: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Dónde están, hermanos, los hombres y mujeres de valor que estén dispuestos a tomar la palabra de Dios como la hizo Nabot? Incluso, hermanos, él comprendió la clase de persona con quien estaba tratando. De seguro que Nabot había oído los relatos de las perversidades de Acab, porque abundaban en su vida. Acab fue el más perverso de los reyes que jamás ocuparon el trono sobre el pueblo de Dios. Nadie siquiera se le parecía, le ganaba lejos a todos. Pero Nabot dijo no. Nabot dijo: no lo haré. La primera parte de este drama termina cuando ese poderoso rey estaba decaído y no quería comer. Bien, aquí tenemos al rey todopoderoso en su dormitorio. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está enfurecido, no puede tener lo que él deseaba. Este hombre podía tener todo lo que su corazón deseaba, era el rey, pero él, ignorando la ley de Dios, se dejó llevar por su deseo pecaminoso. Hermano, miren lo que pasó. No solo mataron a Nabot, sino que también mataron a todos sus hijos para que no hubiese ningún heredero, para que pudiera reclamar la heredad. Miren qué maldad, qué violencia. Cuando Acab se enteró que Nabot había muerto, se levantó y fue a tomar posesión de su nuevo juguete en la viña de Nabot de Jezreel. Pero lo que él no sabía, que lo que estaba sucediendo, hermanos, no escapa de los ojos de nuestro Dios grande, poderoso. Y Dios envía a Elías a confrontarlo y le hace saber las consecuencias de su pecado. A la verdad, hermano, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Fue en gran manera, hermanos, abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Para terminar, 3 cosas que la historia nos enseña y llevaremos estas verdades, hermanos, en el corazón. Primero, la historia de la vida de Nabot nos enseña que debemos ser valientes, hermanos, siempre en las cosas del Señor. Necesitamos hombres como Nabot que se pongan firmes en la palabra de Dios, y hombres como Elías que no se avergüenzan de Dios y están dispuestos a declarar la verdad de Dios. Pero también nos enseña lo bajo a donde puede llevarnos, hermanos, la codicia. Aquí tenemos un hombre que tenía todo lo que podía desear, excepto una cosa pequeña que no podía tener, y está dispuesto a sacrificar toda su integridad y a destruir a toda una familia por solo tener una propiedad que su corazón codiciaba. Al cierre del libro, Dios
hizo lo que debería hacer, lo que dijo que iba a hacer. Nuestro Dios, recordemos, es un Dios justo. Al final, todos ellos recibieron lo que se merecían. El rey, su mujer, todos pagaron. Dios siempre guarda sus promesas. Si Dios dice algo, podemos contar con eso, hermanos. Recordemos siempre que con Dios no se puede jugar. Por eso, antes de terminar, quiero que podamos entender que debemos examinarnos constantemente a la luz de la palabra de Dios, para no dejar crecer ningún pecado que pueda hacer raíces en nuestros corazones, hermanos, y destruir nuestra comunión con el Señor. Hermanos, muchas gracias. Vamos a orar. Espero que esta meditación nos ayude a vivir una vida agradable a nuestro Dios. Oremos. Señor Dios, agradecidos a ti por la oportunidad que nos das nuevamente de recordar que tú eres un Dios grande, un Dios todopoderoso y que estás viéndonos constantemente. Ayúdanos, Señor, a sacar cualquier raíz de amargura, cualquier cosa que esté en nuestros corazones y no permita, Señor, que podamos llegar a pecar. Gracias por este momento y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por la oportunidad. Dios nos bendiga.